Buenas estudiantes, en este momento vamos a empezar con las clases virtuales. Soy su profesor de biología, Sergio Andrés Tapia Díaz, y en adelante pues vamos a dar donde nos hemos quedado en relación a nuestras clases. Ya aquí vamos en la parte o en el temario de reproducción y tipos de reproducción, tanto a nivel celular como a nivel de organismo. Entonces en este momento vamos a empezar, ¿de acuerdo? Primero, hay que tener en cuenta lo que significa la reproducción, ya que pues se indica que es un proceso por el que un ser vivo genera otro ser vivo de su misma especie, pero hay ciertas problemáticas en torno a esta definición. ¿Y esto por qué? Recordemos que hay organismos que pueden aparearse y generar otros organismos que no son de su misma especie. En el caso de ejemplo, el burro con la yegua originan las mulas. Son conocidos como híbridos, y los virus tienen una connotación diferente, ya que los virus técnicamente no se reproducen, sino que solamente se duplican. Entonces pues esta terminología en la reproducción pues no puede abarcar estos organismos, y hay un descontento en relación a esta definición, pero pues para efectos lúdicos vamos a hablar de ello, ¿no? Entonces, tenemos en cuenta que la reproducción a nivel de tipo de reproducción pueden ser de dos maneras. Una de tipo sexual, donde se presenta una recombinación genética, que quiere decir que tanto padres como madre dan o donan parte de su material genético para dar origen a un nuevo organismo. A nivel celular, este proceso se da a través de la reproducción meiótica, en las cuales las células pues donan el 50% de su material genético para la nueva progenie. En el caso de la reproducción asexuada, no se da recombinación genética, prácticamente que es una clonación del organismo predecesor. Y pues a nivel celular se presenta la mitosis. Hay que tener en cuenta que la meiosis se da solo, ojo, solo se da en células sexuadas, como lo que son el óvulo, el polen, el espermatozoide, y la mitosis se da en células somáticas. ¿De acuerdo? Aquí hay una diferencia clara, miren. La mitosis, pues prácticamente las células hijas son réplicas de las células madre o la célula padre, mientras que en la meiosis, aunque se da mayor cantidad de organismos, se da una mayor cantidad de seres, pues hay una recombinación genética en relación a sus variables, ¿no? Pero ahora bien, la haploidía, hay que tener en cuenta esta terminología y qué significa o qué quiere decir. Es el número de juegos completos de cromosomas en una célula, o sea, el número estándar que presenta un organismo, el número de cromosomas estándar que presenta un organismo antes de la duplicación de su material genético, o sea, antes de la aparición del material genético como tal. Entonces, se presentan muchos tipos de haploidía. En este caso solamente vamos a hablar de dos, aunque existen muchas más. Que son la haploidía y la diploidía. En la haploidía serían como que las células presentan el material genético estándar, el sencillo. ¿Listo? Este material genético, usualmente las células haploides son aquellas células sexuadas. ¿Por qué? Porque son las que se utilizan para la recombinación genética, ya que dos células haploides van a dar una célula diploide. Listo, ya que cada una da todo su material genético, y entonces como no tiene el material genético completo, pues se genera esto. Mientras que en la célula diploide, si lo pueden observar, la célula diploide presenta toda su carga genética. Entonces cuando se va a duplicar, solamente se duplica y la nueva célula va a tener la misma cantidad de material genético, ¿ok? Pero bien, los tipos de reproducción asexuada. Bueno, hay que tener en cuenta que la reproducción asexuada ya lo habíamos visto que se da de manera mitótica a nivel celular, pero a nivel de organismo se presentan ciertas variables. Ejemplo, este primer bosquejo que vemos, que se llama el tipo de reproducción por excisión, bipartición o división simple, es simplemente que el organismo crece, aumenta su tamaño, aumenta su material génico, lo duplica en este caso, y origina dos nuevas células totalmente similares o iguales, por llamarlo de un estilo, y haciendo de esta manera que ambas presenten el mismo material genético. En el otro caso se da la gemación, que también es un tipo de reproducción asexuada, donde una célula
empieza o genera la duplicación de otra célula, pero con un menor tamaño, ya que se encuentran los núcleos más pequeños, y pues esa liberación va a ser un poco más sencilla. Por eso la célula resultante o la célula hija resultante va a ser una mucho mayor que la otra. Y tenemos la esporulación. La esporulación tiene una cuestión interesante, ya que esto se da en células polinucleadas. ¿Qué quiere decir? Que tienen muchos núcleos, por llamarlo de alguna manera, y dentro de una capa o dentro de un ápice, ahí donde está congelada, se da todo el proceso reproductivo de tipo mitótico y se libera al ambiente ya cuando pues, las condiciones sean ideales y cuando ya todo el proceso termine. Ahora vemos en la reproducción sexual. Existen existen más tipos de reproducción sexual, pero vamos a trabajar con estos ya que son los más viables en estos sentidos. Tenemos la autogamia. Miren, en la autogamia hay una cuestión, es lo siguiente, y es que los organismos logran fertilizarse por sí mismos, ya que presentan los dos caracteres genéticos, los masculinos y los femeninos. En algunos casos, como en el caso de las flores, de las plantas, hay algunas flores que solamente tienen los componentes masculinos y otros que tienen los componentes femeninos, o presentan los dos. Este tipo de autofecundación se conoce como hermafroditismo, y pues el organismo presenta los dos tipos de mecanismos sexuales, tanto masculino y femenino, y tiene la capacidad de reproducirse de manera sola si así el ambiente se lo permite. Hay unos hermafroditas que son de tipo incompleto, como algunos tipos de anélidos, entre otras cosas más. En la alogamia es como el tipo de reproducción que se da por una polinización de tipo cruzada, donde el gameto femenino, habitualmente llamado óvulo, pues siempre se llama óvulo o huevo, procede de un individuo, y el gameto masculino, que puede ser el esperma o el polen, proviene de un organismo diferente, o sea, de un organismo masculino. Y pues estos dos se fusionan para dar o donar su material genético y generar una nueva célula de tipo diploide, ya que recordemos, ellas son células haploides. Y la última, la fertilización interna, es pues donde se da una cópula, ¿listo? Y donde el gameto masculino entra a las cavidades del organismo femenino y fecunda el gameto femenino, haciendo la fusión de los dos materiales genéticos. Y pues esto sería todo por el momento, y acá les dejo unas pequeñas preguntas, las actividades a realizar. Eso ha sido todo y nos vemos en la próxima.